Así es, miren, qué desagradable espectáculo se vio en el Canódromo ayer. El defensor del pueblo, haciendo uso de sus facultades legales y constitucionales, se presentó allí junto a parte de su equipo a ver qué estaba pasando. Hay una serie de historias que viene contando el periódico Listín Diario, sobre todo, que ha asumido el tema de ver qué pasa en el canódromo, que se ha convertido en una especie de cementerio de automóviles y de motocicletas que son llevados allí por diversos operativos cuando se producen el tema este de las placas, el vencimiento de las matrículas, o cuando DGC por cualquier razón necesita retener un vehículo de su propietario, motores sin documentos, eso pasa muchísimas veces, bueno, acaban en el canódromo. Y son miles lo que es. Ahí hay un cementerio de automóviles. Y las fotos han estado circulando. El periódico Listín Diario desde el fin de semana asume la historia, le da seguimiento, y el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, que es bastante activo, toma el caso y se presenta allí. No tiene que notificar a nadie, la ley le ampara para, sin notificar a nadie, simplemente presentarse en cualquier institución pública de servicios públicos a inspeccionar lo que está pasando allí. Ni tiene que pedir cita. Pero a nadie. A la del canódromo. A nadie que pedir cita. Porque no le pidieron cita. No hay que avisar nada, no hay que mandar ni siquiera un mensaje de WhatsApp, voy para allá. No hay que decirle a nadie. La ley le ampara para él entrar, como intentó hacerlo ayer. Con todo el respeto, Pablo es una persona muy correcta. Me extrañó incluso verlo sobresaltado como estaba, y me imagino la indignación que sintió, y por eso se puso así, ante lo que estaba sucediendo en el canódromo, cuando él se presentó allí en el ejercicio de una posición que ostenta y que yo creo que ha estado tratando de darle el sitial que la Constitución procuró ofrecerle en el año 2010 y que hasta ahora no había tenido. Entonces, él se presenta allí y el personal a cargo del canódromo no solo le impidió entrar, que de por sí ya es un hecho deleznable y rechazable porque es violatorio de la ley, sino que le agredió a él, aparte de su comitiva y aparte de la prensa que le acompañaba. Incluso en el caso del periódico Listín Diario se le incautó, si así se le puede llamar, si no porque se le robó una cámara donde estaban registrándose fotos y videos. A una muchacha. Se agredió a una joven periodista, sí. Al secretario general de la Defensoría del Pueblo se le dio un golpe contuso en la cabeza, ahí están los videos, porque había unos leones en el entorno de ese lugar que fue agrediendo, o sea, no fue solamente rechazando que entraran. Unos leones cuidando su Fue que le entraron a golpes a esta delegación. Fíjense, esa periodista del Listín Diario como es empujada y sacada del canódromo de mala manera, y por igual hay otras imágenes donde se ve a otro señor agrediendo, un animal, una bestia, agrediendo dándole golpes en la cabeza a el secretario general de la Defensoría del Pueblo. Ayer mismo, y esto hay también que reconocerlo, la DGC y el general, ¿cuál es el apellido de don Luis? Guzmán Peralta. El general Peralta. Guzmán Peralta, el apellido. El general Guzmán Peralta le canceló a la coronel que estaba a cargo de esto, Isabelita, qué sé yo qué vaina, fue cancelada de esta posición, sustituida de forma inmediata por otro teniente coronel. Y me solidarizo sobre todo con Pablo por la situación personal, pero además me solidarizo con lo que hizo, que fue someter a la justicia a la gente que actúa en esto. Y yo creo que eso es importante para dar el ejemplo. Ayer mismo Pablo Ulloa llevó la denuncia ante la Fiscalía del Distrito Nacional y ante la Procuraduría General de la República la Fiscalía de la Provincia, creo que fue, para darle un sometimiento penal a esta gente que actuó en violación abierta de la ley y agrediendo una autoridad de carácter constitucional. Aquí no entendemos tal vez lo que es el ombudsman. Yo nunca estuve de acuerdo con eso hasta que pusieron ahí a Pablo Ulloa, que yo creo que está haciendo el trabajo que hay que hacer desde ese tipo de posiciones. Pero para que nos hagamos una idea, esto es como que se hubiese agredido a un Procurador General de la República, a un miembro del Tribunal Constitucional, a un miembro de la Suprema Corte de Justicia, a un miembro
de la Junta Central Electoral. O sea, esto es un órgano constitucional, de carácter autónomo, con un peso importante en la sociedad. O sea, el defensor del pueblo no es cualquier vaina, no es cualquier funcionario que un carajo de un canódromo le pone la galleta. Eso no puede ser. Eso tiene que respetarse. Y hasta ahora no se ha respetado. Yo creo que Pablo Ulloa le está dando el peso que esa posición tiene, y hay que, los funcionarios públicos de cualquier jerarquía tienen que entender, a la buena o a la mala, cuál es la función del defensor del pueblo. Entonces, como aparentemente a la buena hay gente que se resiste, hay que mostrar cómo es a la mala. Y yo creo que un sometimiento penal a este grupo de fascinerosos que impidieron la entrada de la comisión que acompañaba al defensor del pueblo ayer al canódromo es el mejor ejemplo. Y ojalá caiga todo el peso de la ley contra quienes no solamente violaron la ley impidiendo el acceso a una inspección del defensor del pueblo que está facultado por la ley para hacerlo, sino que además lo agredieron a él y a la comitiva que lo acompañaba, entre ellos parte importante de prensa que estaba allí para constatar lo que el defensor del pueblo hacía en esa visita ayer. Mira, esto tiene varias Perdóname, don aristas, Luis. ¿cómo no? La denuncia más socorrida que reseña la prensa que ocurría allí, el malestar significaba que una persona que le incautaban su motocicleta o su carro, se depositaba allá y le daban siempre una multa. El tipo pagaba su multa, cogía su matrícula, iba a buscar su vehículo con el pago de la multa y la matrícula. Bueno, pues sucede que la irregularidad consistía en que había que pagar un peaje para entrar. Adicional. Uh-huh. O sea, mire, yo vengo a buscar este vehículo que me lo incautaron tal día. Bueno, Ya usted sabe. no se puede. Y entonces comenzar a negociar el pago para entrar a buscar su vehículo. Y vehículos incautados que no estaban ahí, que se asignaban a otra gente la cogía, se lo llevaba, sobre todo motores. Mira, esto tiene varias aristas, y es que, en primer lugar, no hay que felicitar a Pablo Ulloa. Él está cumpliendo su trabajo, pero lo está haciendo con la seriedad y la dignidad que lleva ese cargo, y está sentando un precedente en un cargo que el país no lo asimilaba. Pero a partir de lo que él hizo en Inspodón se comenzó a asimilar. Pero aquí parece que habían unos dueños de este negocio que no iban a permitir que nadie entrara ahí, porque ahí hay dos tipos de cementerios. Hay un cementerio de vivos y hay un cementerio muerto. Aquello le llamo cementerio vivo y cementerio muerto. El cementerio muerto, ¿qué es lo que se hace en un cementerio? ¿Verdad? Lleva a los muertos. Es que ahí hay carro y chatarra desde Cuca y Roquetán. Centenares. Y ahí hay vivos, que son los que llegan recientemente, que la gente lo va a buscar. Entonces eso se ha convertido... por la reacción me doy cuenta que las denuncias tienen validez. Yo pienso, fue muy activo y no lo dejó de que para una investigación la autoridad. Pienso que el general Ramón Guzmán Peralta reaccionó como debe de ser, pero esto no debe terminar ahí. ¿En qué sentido? Bueno, se destituyó la coronela que estaba ahí. No tenía sentido todas estas acciones, y sobre todo que el defensor del pueblo no se presentó a las 6 de la mañana, se presentó normal y corriente a buscar una información. Algo pasa ahí que no dejan entrar así, que tiene que ser con una cita. ¿Y qué es eso? Pero además la reacción virulenta y de protestar. De todas maneras, yo creo que esto debe llegar un poco más. Miren, eso es un tema que viene tiene años con esas dificultades, con todo lo que eso implica. Yo creo que ahí hay un verdadero charraticidio. Ahí hay que coger y convertir eso en una... Primero, ponerle orden, digitalizarlo y crear un espacio y buscar otro mecanismo. Yo siempre he pensado que ese es el sitio ideal para hacer un foro que necesita esta ciudad y no tener que estar usando algunas instalaciones, y eso está un poco retirado, tiene espacio para todo, para parqueo y para hacer un aforo de 20,000 personas o un poco más. Es decir, que eso es un espacio que lo que se está mal utilizando es por esa forma. Pero además,
Eso no puede tener ahí tanto tiempo como parqueo y todas esas cosas que eso implica. Entiendo, miren, de todas las acciones buenas que hizo el defensor del pueblo ayer, fue coger a someter a la autoridad, Sí, sí, sí. que es lo que corresponde. Y por lo que yo vi que hizo Pablo Ulloa con el de Impostón, que después que lo sometió, él va a llegar hasta el final. Y eso es importante, que el funcionario o el que dirige un área pública se vea que tiene que rendir cuenta y que tiene que permitir que lo investiguen y que se haga todo esto. Al final del día, yo le voy a decir una cosa. Suerte que Pablo Ulloa no anda con un equipo, ¿verdad?, armado y eso. ¿Usted se imagina que hubiese habido una reacción y se arma ahí un asunto de aquellos? Entonces, eso tiene ese tipo de riesgo. Y eso hay que prever situaciones hacia el futuro y que los demás copien. Luego, en un comunicado de prensa, la DGCET había dicho que el defensor del pueblo no notificó su llegada al canódromo. De hecho, en sus declaraciones primeras, él dice que sí, que lo había notificado. O sea, cuando llegan, de hecho, antes de presentarse el incidente, en las primeras declaraciones, porque él había invitado a los periodistas del Listín Diario, que como bien dice Óscar, eran los que habían hecho don Freddy, los que habían hecho el reportaje al respecto, y otros de CDN también, que los maltrataron y le quitaron sus equipos. De hecho, anoche, en las últimas declaraciones que veía del periódico, del Listín Diario, reclamaban los equipos, o sea, que le devolvieran sus equipos, porque todavía no lo tenían de vuelta. O sea, ¿qué se supone que están haciendo con los equipos o qué imágenes tenían esos equipos que como los viejos tiempos? Exacto, que se sentían tan en riesgo el personal de allí, de la DGCET, para no entregarlo, que nunca debieron tomarlo, o sea, nunca debieron quitarle sus equipos, que es el medio de trabajo de los periodistas y de los fotógrafos. Entonces, decía la DGCET en ese comunicado que el doctor Pablo Ulloa no había notificado su llegada. De hecho, no debe hacerlo. El artículo 3 de la ley 1901, que es la que, de la ley de la Defensoría del Pueblo, no dice que él debe llegar, que puede hacerlo sin notificar a las partes. O sea, si va a hacer alguna supervisión de que se estén violentando, ¿no?, los derechos de algún individuo, de alguna persona. Eso fue lo que sucedió en el día de ayer. Es algo totalmente inaceptable y absurdo ver la bofetada, la galleta que le dan al secretario, a Modesto, del defensor del pueblo. Eso es algo absurdo en este tiempo, y la agresión de los miembros de los que están allí, o sea, totalmente inaceptable. No es en ningún modo justificable esa acción, y mucho menos la agresión a la prensa y que le retiraran sus equipos, o sea, los equipos de trabajo, que se supone que debe esconderse u ocultarse de lo que pasa allí en el canódromo, que ojalá y a partir de este incidente busquemos una solución al problema y se deje de violentar las normas y los derechos, que no son una ni dos las historias de personas que van a retirar sus vehículos luego de haber pagado sus multas, y aún así no se lo entregan o se la ponen en China para retirar sus automóviles del lugar. Así es. El director de la DGCET actuó correctamente sustituyendo a la coronel que está ahí. Falta ahora que quite todo su grupo de bestias que además también trabajan en ese lugar. Que no ameritan tener una función pública. Pero que también se vaya al fondo de lo que está pasando en el canódromo. Que no lo deje ahí. Hay una denuncia muy seria que evidentemente debe tener un trasfondo de veracidad, por cuanto es la única razón por la cual se hubieran puesto tan agresivos y tan protectores de su espacio esta gente que impidió el acceso al defensor del pueblo ayer, porque quien no tiene hecha no tiene que tener sospecha. Su caja está limpia, venga a ver lo que usted quiera, ¿qué me importa a mí? Ahora, si usted tiene que no quiere que nadie entre, nadie vea, que nadie sepa, que nadie lo observe, que nadie lo supervise, entonces debe ser que usted tiene algo también entonces ahí. Así que el director de DGC que ausculte lo que ha estado pasando allí, porque evidentemente esto trasciende esa agresión. Hay hechos de corrupción que aparentemente han estado ocurriendo en este lugar,
y deben ser atendidos también por la DGC. Y que vaya al fondo. Miren, compañero, perdone que mete este tema así tan cosa, pero como yo estoy medio alarmado, o sea, yo soy del campo. ¿Y qué es lo que pasa? Que como que cada